Bueno, contándonos un poquito, estamos aquí a las espaldas, vemos un cargadero, allí al fondo hay otro, ¿no?, en Baracaldo, pero me contabas hace nada, unos segundos, que ha habido hasta 5, ¿no?, cargaderos aquí, lo que decimos en esta orilla, en la orilla de la ría, y quedan solamente estos 2. Y además el último fue, nada, hace unos meses cuando desapareció. Sí, en concreto los 5 que citamos son los de la Horconera, una de las compañías. En la ría había 9 compañías operando de minería y hasta 23 cargaderos, desde Portu hasta Olaveaga. Aquí había 5. El que se conserva es el número 5, como está comentando, porque ha tenido una utilidad con alguna empresa de plastificantes de Luchana hasta 2007. Y luego, bueno, ahí vemos unos pilares, que era del 4, y el 3 es el que denunciamos, que hasta hace unos meses estaba el castillete de tablas, no una estructura tan mantenida como aquella, pero se alzaba un castillete de madres y ha desaparecido. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que tanto la zona esta de los cargueros de Horconera como aquel del fondo, que es de la franco-belga, ahí había 3 de la compañía franco-belga, que se mantiene, se reconstruyó más o menos fielmente a lo que había. Bueno, pues está declarado un conjunto monumental desde el 2016. Hay una labor, también hay que señalar, muy buena y fuerte desde ABIOP, la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obras Públicas, que peleó duro por la protección de estos elementos, y desde 2016 hay un decreto de protección que obliga a la propiedad a mantenerlos, a controlar, a vigilar. ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido, se ha caído. Hay vecinos de Luchana que comentan que probablemente alguna maniobra de algún remolcador ha podido influir, no lo sabemos, pero el caso es que aquí hay alguna responsabilidad. Me decías además que la estructura sí que es cierto que estaba como un poco inclinada, Sí, ¿no? se iba viendo que la estructura se iba ladeando, y todos vemos que, bueno, que son objetos con una protección altísima, que podías incurrir en delitos. Si eres propietario de una casa con esa protección, ya sabemos que no puedes tocar ni una teja. Y bueno, a los hechos nos remitimos, desaparecen los elementos, nadie responde, nadie da explicaciones, que es una cuestión de la que queremos ahora indagar, a ver qué ha pasado, si ha sido simplemente por no hacer la obligación legal que tiene la propiedad, que es un bien afectado ahora a la autoridad portuaria, porque de la Horconera luego pasó a Altos Hornos, a Gruminsa, que pasó al Instituto Nacional de Industria, bueno, y después de la desaparición de Altos Hornos, pues en el decreto viene que es un bien afectado a la autoridad portuaria. ¿Quién tiene que responder de esto? Hombre, preguntaremos al gobierno vasco, que tendrá que controlar sus decretos de protección de este conjunto monumental, que vemos, bueno, pues ya vemos el aspecto que tiene, no sé qué planes tendrán o no de mantenimiento y conservación, pero nosotros lo vemos negro. El tema del patrimonio en la ría está francamente mal, y la preocupación no solo por por otros elementos también pues nos preocupa. Decías que vais a, bueno, pues a pedir explicaciones, ¿no?, por decir así, entre comillas, no sé si vais a remitir algún escrito, ¿cómo lo vais a hacer? Sí, evidentemente vamos a ponernos en contacto con la Asociación Vasca también de Patrimonio Industrial, que me imagino que también hará sus acciones, y dirigiremos un escrito a la administración competente para ver qué respuesta nos dan, qué es lo que ha sucedido y qué acciones piensan tomar. Porque bueno, ahí bajo el agua, en marea baja, suponemos que aparecerán los restos de lo que era ese cargadero. Y bueno, hombre, somos pesimistas, evidentemente, en que esto se pueda reconstruir, porque bueno, ha habido otros muchos elementos que han pasado por esto. Pero bueno, supuestamente la sociedad avanza en esto, las leyes avanzan en esto, pero a la vista está lo que sucede. José, decía que ha habido otros elementos, efectivamente, también formaban parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, y que han ido desapareciendo. Pues como por ejemplo el gasolino, que estuvimos luchando desde Usuquideo, que estuvimos luchando por el mantenimiento, que es un bien histórico y un patrimonio de la industria y de todas las personas que estuvieron trabajando aquí desde el siglo pasado o desde hace 150 años, que es, en definitiva, es nuestra historia, es nuestro origen, y nosotros lo que queríamos es, pues, quizá haber encontrado un apoyo mayor por parte de la administración. Sin embargo, no ha sido así. También lo que queremos es que se conserve los elementos que sean tangibles, porque para que podamos transmitir a nuestras generaciones la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, que no sea una fotografía o un artículo en una enciclopedia o en Google, no, que sea, ahí tienes, es una maravilla, es algo que se toca, algo que se puede ver.
Y eso es la mejor forma de transmitir la historia. Decías el Gasolino, pero también hablamos de un edificio, ¿no?, que hay por ahí adelante, que se ve desde aquí. Sí, es un edificio que está totalmente abandonado. O sea, somos pesimistas y da la sensación de que lo que se quiere es que se caiga a cachos. Está conservado como patrimonio y sin embargo está ahí abandonado. No sé, y así toda la ría. Había también unas escaleras, creo que también comentabais, ¿no? Vosotros en el Facebook, los embarcaderos. Sí, porque aquí la gente que conoce la historia de la ría sabe que aquí había, con el desarrollo industrial, había un trasiego constante y de gente, de mercancías, de historia, definitivamente. Y eso, a nuestro entender, creemos que es algo que se debe conservar, que no se debe perder. Y lamentamos el silencio de la administración y que, sobre todo, pues que se abandone, como ha sido el caso de ese cargadero que se ha caído sin mantenimiento. Si la administración tiene unas obligaciones, deberá de cumplirlas igual que las cumple un particular, ¿no? Debería de ser lo socialmente correcto, desde mi punto de vista. No sé si pensáis, pues ahora, ¿no?, con estas obras que está haciendo en todos los sitios, de acercarse a la ría, pero que al final, en vez de cuidar, ¿no?, lo que hay en la ría, esos embarcaderos, como que habría otros planes, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que estamos viendo que la legislación, en cuanto a protección, da la sensación de ir muy por delante y la realidad es otra, ¿no? Y vemos eso con preocupación, como ha recordado José Luis, nuestra pelea por el mantenimiento del Gasolino, los elementos, los embarcaderos y elementos que dan fe, como dice bien mi compañero, bienes tangibles, que puedes verlos no más allá de una foto y un vídeo, y estos desaparecen. Nosotros con la pelea de defensa del Gasolino ya intuíamos que no podía ser, algo tenía que haber detrás de todo esto, y bueno, el tiempo parece que nos ha dado la razón, porque bueno, hay alguna empresa por ahí bien apoyada y subvencionada de una nueva línea de embarcaciones eléctricas, etcétera, que se va a hacer con la gestión de todos los embarcaderos que ellos consideren, y eso en detrimento de las embarcaciones tradicionales como el Gasolino y de nuestra propia historia. ¿Cuánto estuvo luchando con vosotros y Óscar, por ejemplo, por ese dragado de la ría precisamente ahí para que él pudiera funcionar bien con el Gasolino? Pues por ejemplo cuando había mareas vivas. Bueno, décadas. El socio anterior, José Antonio Guerreiro, que trabajó con Óscar, ya estuvieron en la pelea. Nosotros, de hecho, nos constituimos como asociación, un grupo de vecinos irandotarras, hace 5 años por pelear por cosas como esta, pero vemos que tampoco está reñido en que la cosa evolucione y se modernice, no está reñido con el mantenimiento de la historia. Entonces, ¿qué está pasando? Porque la realidad es que no hay, porque ahí está el patrimonio tangible y visible para las futuras generaciones, de cómo aquí la sociedad se relacionaba, trabajaba. Es una cuestión que cuando vas fuera estás deseando verla, montarte tal, el puente no sé qué, todo lo antiguo, y aquí, por mucho que se habla, que es verdad que se habla mucho, se legisla mucho, pero la realidad es la que es. Los embarcaderos van fuera, el Gasolino va fuera, los cargaderos se caen. ¿Hasta cuándo? Pues seguir peleando, ¿verdad, José? Decías, por lo que tú acabas de comentar hace un momento, para que las generaciones que vienen detrás no lo vean simplemente en una fotografía, sino que puedan verlo todavía. A mí me parece muy importante. Una sociedad que pierde su historia, pierde su origen, de alguna forma. Que por supuesto, que el avance, los tiempos cambian, las necesidades también, pero no debemos perder la historia. Y nosotros creemos que, como mucha gente, que la historia, si la puedes tocar, es más historia. Creo que puede llegar más. Y creo que las generaciones venideras, nuestros hijos, deberían de tener esos elementos para poder ver la historia de sus padres y de sus abuelos. Como yo, que fueron mi bisabuelo y mi abuelo, estuvieron aquí, trabajaron aquí, vivieron con este entorno. Entonces, a mí y a mucha gente, y sobre todo a Uxúqueda, le gustaría que se conservase. Sí, hay un dicho que casi lo cierras, es así, que muchas veces en boca de otras personas, de políticos, o sea, queda muy bien, y es que un pueblo cuando pierde su historia, pierde su razón de ser. No hay más palabras.